Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. De pronto, el señor Redder se levantó del círculo de herederos que escudriñaban el semblante de la señora Grummer y exclamó: «Usted es la ladrona». La señora Grummer, una mujer de 60 años, al escuchar a Redder, se echó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero el señor Redder, impasible, continuó: «Señora, de la caja del fallecido Eladio Rumbler faltan 20.000 pesos. Del libro de haberes fue arrancada una hoja donde figuraba la cantidad de acciones que Eladio Rumbler había comprado al frigorífico El Triángulo. ¡Ja! ¡Y qué casualidad! Un agente de investigaciones, al revisar su escritorio, encontró una boleta de depósito por 20.000 pesos. Los herederos de Eladio Rumbler escuchaban con ansiedad al señor Redder. Redder era un comerciante en cereales y fue nombrado por los parientes de Eladio Rumbler de lo que quedaba como posible herencia, pues los negocios de este hombre estaban un poco embrollados. Al hacer el arqueo de caja, Redder descubrió que faltaban 20.000 pesos. Lo que no podía comprobar si era dinero o valores negociables. Anastasia, la cajera de Eladio Rumbler, se tocaba desesperadamente el cabello con sus manos resecas. Quería huir, proclamar con alaridos su inocencia, arrodillarse frente a Redder, que antes la llamaba una buena mujer, para convencerlo de que no era una ladrona. Pero todo era inútil, porque a medida que examinaba los rostros de los parientes, consideraba que ya la habían condenado. 15 días antes de fallecer Eladio Rumbler, Anastasia Grummer había cumplido 40 años de trabajo en la perfumería. Ya no era su empleada, era casi su socia. Y ese rencor hacia ella, que provenía de los parientes ancianos, era para saciar el odio que le tuvieron a Eladio Rumbler. Y todo por un legado de 10.000 pesos que le había dejado en su testamento, aparte de un reconocimiento de deuda que ascendía a varios miles de pesos. Otro de los asistentes, otro heredero, un joven, el único entre los ancianos, que era estudiante de Derecho, hizo uso de la palabra. ¿De dónde salen entonces esos 20.000 pesos que usted tiene depositados en el banco? Los gané en la lotería hace 3 años. Carcajadas acogieron esta respuesta. Con el señor Rumbler habíamos jugado hace 3 años un billete de lotería. Ganamos y la mitad fue para mí.
¿Y cómo hace 8 días que usted los ha depositado en el banco? Los había prestado a mi sobrino. Se levantó el señor Máximo Rumbler. Hacía muchos años que trabajaba de peletero y tenía una pequeña fortuna. Y dijo: esta señora Grummer tiene respuesta para todo. Las tachaduras y asientos arbitrarios que ha hecho en los libros fueron ordenadas por Eladio Rumbler. Eladio Rumbler le debe. Eladio Rumbler le deja herencia. Eladio Rumbler ha trabajado y regalado su dinero a la señora Anastasia Grummer. Perfectamente. Como nosotros no creemos todo esto, es mejor que usted, señora, trate de convencerlo al juez. Era ya la 1 de la madrugada, cuando el joven abogado Ernesto Grosse, sentado frente a su escritorio, pensaba en el terrible destino de su tía Anastasia Grummer. Él sabía perfectamente que la tía Anastasia era inocente, pero ¿cómo demostrarlo? Todas las apariencias estaban contra ella. Libros mal llevados, asientos falsos, la hoja desaparecida. Y ahora, para colmo, la tía Anastasia, que estaba aniquilada por el golpe, no recordaba ningún detalle que pudieran aclarar su situación. Y su pensamiento se fue hacia el señor Reder, el depositario de las llaves. Le era odioso sin saber por qué. Era la 1:30. Grosse se detuvo un instante frente al escritorio y trató de aclarar sus ideas. Se dijo: si yo salvo a la tía, podré casarme, pero ¿cómo salvarla? Sin embargo, ese Reder... Sus ojos se detuvieron sobre el escritorio y se asombró. Allí en el medio había una página arrancada de un libro que él había comprado, un curso de electricidad. Y se preguntó para qué había arrancado esa hoja. Picado por la curiosidad, se acercó. Y la página cortada del libro traía unas fórmulas que a él le interesaban recordar. Se acercó a la ventana y de pronto sus ideas se aclararon. Eso es, quien arrancó la hoja del libro de Eladio Rumbler lo hizo porque en ella había cosas que le convenía recordar o hacer desaparecer. El único que pudo haberlo hecho es Reder. Pero, ¿qué había anotado en esa hoja? ¿Dinero? No. ¿Las acciones? ¿Por qué no? Habían quedado 60.000 pesos en acciones. Súbitamente lo embargó una gran alegría. Indudablemente el ladrón era Reder, pero había que demostrarlo. Caviló unos instantes y luego se fue a la cama. Reder era el ladrón y de eso estaba muy seguro. Unos días después, en varios periódicos, se leía el siguiente aviso: se gratificará a quien informe qué personas compraron acciones del frigorífico El Triángulo entre los días 8 y 11 de agosto. Al tercer día de publicarse el aviso, Grosse recibió la visita de un contador, que se presentó como Alberto Aloisio. Este le comunicó que el día 8 de agosto, su patrón, Máximo Rumbler... ¿Cómo dijo?, interrumpió Grosse. Sí, Máximo Rumbler compró en 12.000 pesos
20 acciones de 1.000 pesos al señor Redder. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque hice el cheque. El señor Redder llegó a las 7 de la noche. Pero usted sabe que el señor Máximo Rumbler es pariente del difunto Eladio Rumbler. No. Todo lo que sé es que me ha echado a la calle, porque Redder le dijo haberme encontrado conversando con su sobrina. ¿Y cómo supo usted que eran acciones del Triángulo? Porque Máximo Rumbler se hizo firmar un recibo en el cual constaba eso. Todos estos datos que usted me da serán gratificados, por lo menos con 1.000 pesos. Pero, entre tanto, vayamos a los tribunales. Todo esto es necesario contárselo al juez. Redder fue detenido la mañana del día en que el fiscal había solicitado 3 años de cárcel para Anastasia Grummer. Quiso negar su participación en el delito, pero cuando se le presentó el recibo firmado por Máximo Rumbler, que habían secuestrado, Redder, llorando, confesó su situación. Había perdido mucho dinero, etcétera, etcétera. Y Máximo Rumbler le propuso que para quedarse con la parte de la señora Grummer, sustrajera las acciones. 3 días después, Anastasia Grummer salía de la cárcel. Las primeras palabras de su sobrino, muy pícaro, fueron: «Tía, necesito 10.000 pesos para casarme. ¿Puedes regalármelos?» Anastasia Grummer miró la puerta de la cárcel, que se cerraba a su espalda, y dijo: «Hijo, estoy cansada ya, y quiero que todo lo mío quede para tu futuro hijo. Cásate nomás». Un error judicial, de Roberto Arlt.